Imagínate por un momento que estás caminando por un puente alto, disfrutando del paisaje, cuando de repente tu cerebro te susurra algo perturbador. ¿Y si saltas? O tal vez estás sosteniendo un cuchillo en la cocina y aparece ese pensamiento escalofriante. ¿Y si lastimo a alguien? Inmediatamente te sientes culpable, asustado, preguntándote si eres una mala persona por haber tenido esa idea. Tranquilo, no estás loco, no eres un psicópata y definitivamente no estás solo en esto. Lo que acabas de experimentar es algo que la neurociencia llama pensamientos intrusivos. Y aquí viene lo verdaderamente increíble. Entre el 80 y el 99% de todas las personas los experimentan regularmente. Sí, escuchaste bien, prácticamente todos tenemos estos pensamientos oscuros que nunca elegimos. Pero aquí surge la pregunta que mantiene despiertos a los neurocientíficos. Si nosotros no elegimos estos pensamientos, ¿quién o qué los está generando? ¿Hay algo dentro de nosotros pensando por nosotros? ¿Somos realmente los dueños de nuestra propia mente? Durante los próximos minutos vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes y perturbadores del cerebro humano. Te voy a revelar por qué tu mente genera estos pensamientos que detestas, qué función evolutiva cumplen, y lo más importante, por qué no debes sentirte culpable por tenerlos. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Piensa en la última vez que tuviste un pensamiento que te hizo sentir incómodo, algo que apareció de la nada y te dejó preguntándote de dónde diablos salió eso. Ya lo tienes. Perfecto, porque lo que vas a descubrir va a cambiar completamente la forma en que entiendes tu propia mente. Para entender por qué aparecen estos pensamientos, primero necesitamos hablar de algo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. Imagina que tu cerebro es como una ciudad que nunca duerme, y esta red es como el sistema de mantenimiento nocturno que funciona cuando las calles principales están vacías. Cuando no estás concentrado en una tarea específica, cuando tu mente está vagando, esta red se activa automáticamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esta red no solo procesa memorias y planifica el futuro, sino que también genera lo que los científicos llaman simulaciones mentales. Un estudio revolucionario publicado en la revista Nature Neuroscience siguió a más de 15.000 participantes durante 5 años y descubrió algo asombroso. Nuestro cerebro genera aproximadamente 70.000 pensamientos por día, y la mayoría de ellos ocurren sin nuestro control consciente. Es como si hubiera un generador automático de ideas funcionando las 24 horas del día en el fondo de tu mente. Pero espera, hay más. Los investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que aproximadamente el 47% del tiempo que estamos despiertos, nuestra mente está vagando, generando pensamientos automáticos. Esto significa que casi la mitad de tu vida consciente, tu cerebro, está funcionando en piloto automático, produciendo ideas que nunca pediste. Ahora, aquí viene la parte que realmente va a cambiar tu perspectiva. Durante años creímos que estos pensamientos intrusivos eran señales de problemas psicológicos, hasta que un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Oxford hizo un descubrimiento que revolucionó todo lo que sabíamos. Resulta que estos pensamientos oscuros no son fallas del sistema, sino características evolutivas. Tu cerebro está constantemente simulando escenarios peligrosos como una forma de prepararte para amenazas reales. Es como un simulador de vuelo mental que te entrena para situaciones que esperemos nunca tengas que enfrentar. Piensa en esto. Cuando tienes ese pensamiento de ¿y si empujo a alguien a las vías del tren? Tu cerebro no está sugiriendo que lo hagas. Está simulando el escenario para asegurarse de que reconozcas el peligro y te alejes de él.
Es tu sistema de supervivencia funcionando a la perfección. Un estudio fascinante de la Universidad de Cambridge analizó los cerebros de 200 voluntarios mientras experimentaban pensamientos intrusivos. Lo que encontraron fue extraordinario. Las mismas regiones cerebrales que se activan cuando enfrentamos peligros reales se iluminan durante estos pensamientos. Tu cerebro está literalmente practicando cómo mantenerte vivo. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes. Los investigadores descubrieron que las personas que experimentan más pensamientos intrusivos tienden a tener una mayor activación en la corteza prefrontal, la región responsable del autocontrol y la toma de decisiones morales. En otras palabras, tener estos pensamientos podría ser una señal de que tienes un sistema moral más desarrollado, no menos. Imagínate que eres un cazador prehistórico caminando por la sabana. Tu supervivencia depende de tu capacidad para anticipar peligros. ¿Y si hay un depredador detrás de esa roca? ¿Y si esta fruta es venenosa? ¿Y si ataco a mi compañero de tribu? ¿Qué consecuencias tendría? Estos pensamientos, ¿qué pasaría si? No eran signos de locura, eran herramientas de supervivencia. El problema es que ahora vivimos en un mundo mucho más seguro, pero nuestro cerebro sigue funcionando con software de la edad de piedra. Entonces genera estos escenarios extremos en situaciones cotidianas. ¿Y si pierdo el control del volante? ¿Y si grito algo inapropiado en esta reunión importante? ¿Y si lastimo a mi bebé? Pero lo que descubrieron después los científicos los dejó sin palabras. Un equipo de investigadores de la Universidad de Montreal realizó un experimento donde pidieron a los participantes que trataran de no pensar en un elefante rosa durante 5 minutos. ¿Adivinas qué pasó? Exacto, no pudieron dejar de pensar en elefantes rosas. Este fenómeno se llama efecto de rebote irónico y explica por qué, mientras más tratas de suprimir un pensamiento indeseado, más fuerte regresa. Es como si tu cerebro tuviera un mecanismo que dice, «Oh, este pensamiento debe ser importante si estás tratando tan desesperadamente de evitarlo». Y aquí viene lo verdaderamente increíble. Los neurocientíficos descubrieron que hay literalmente 2 tú en tu cabeza. El neurocientífico Michael Gazzaniga lo llama el intérprete del hemisferio izquierdo. Esta parte de tu cerebro está constantemente tratando de crear narrativas coherentes sobre lo que está pasando, pero no siempre tiene acceso completo a la información. Imagina que tu mente es como un iceberg. La parte consciente que identificas como tú es solo la punta que sobresale del agua. Pero debajo hay una masa enorme de procesamiento inconsciente, memorias, emociones, instintos, patrones aprendidos, todo funcionando sin que te des cuenta. Los pensamientos intrusivos emergen de esa parte profunda del iceberg. Tu cerebro inconsciente está constantemente generando posibilidades, calculando riesgos, procesando información emocional. Y de vez en cuando, uno de estos procesos automáticos llega a tu conciencia como un pensamiento completamente formado. Un estudio revolucionario publicado en la revista Science utilizó tecnología de neuroimágenes para mostrar que es posible predecir las decisiones de una persona hasta 10 segundos antes de que sea consciente de haber tomado esa decisión. Esto sugiere que gran parte de nuestro pensamiento ocurre fuera de nuestra conciencia. Pero aquí es donde necesitamos hacer una distinción crucial. Tener un pensamiento intrusivo no es lo mismo que querer actuar sobre él. Los estudios muestran que las personas que experimentan pensamientos intrusivos violentos son estadísticamente menos propensas a cometer actos violentos, no más. Es como si el hecho de que estos pensamientos les resulten perturbadores fuera evidencia de sus valores morales sólidos. Seguramente te has preguntado, si todos tenemos estos pensamientos,
¿Por qué algunas personas desarrollan problemas como el trastorno obsesivo-compulsivo, mientras otras simplemente los ignoran? La diferencia está en lo que los psicólogos llaman fusión de pensamiento-acción. Algunas personas desarrollan la creencia errónea de que tener un pensamiento malo es moralmente equivalente a realizar una acción mala. Es como confundir el mapa con el territorio. El pensamiento es solo información neural, no es realidad hasta que decides actuar sobre él. Un experimento fascinante de la Universidad de British Columbia mostró a participantes una serie de pensamientos intrusivos comunes y midió sus reacciones. Los que simplemente notaban el pensamiento y lo dejaban pasar mostraron menos activación en las regiones cerebrales asociadas con la ansiedad, mientras que quienes trataban de suprimir o analizar excesivamente el pensamiento mostraron mayor activación en las áreas de estrés. La paradoja es increíble. Mientras más importancia le das a un pensamiento indeseado, más poder le otorgas para regresar. Es como alimentar a un troll de Internet. Entre más atención le prestas, más fuerte se vuelve. Pero lo que vas a escuchar ahora te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí cuando lo descubrí por primera vez. Los neurocientíficos han identificado que existen diferentes tipos de pensamientos intrusivos, cada uno con su propio propósito evolutivo. Los pensamientos de impulso como «¿y si salto?» o «¿y si toco algo caliente?» son tu cerebro evaluando límites físicos y sociales. Los pensamientos de duda como «cerré la puerta» o «apagué la estufa» son tu sistema de verificación de seguridad funcionando. Los pensamientos de catástrofe como «¿y si algo terrible le pasa a mi familia?» son tu mecanismo de preparación para crisis. Cada tipo activa diferentes redes neuronales y cumple diferentes funciones adaptativas. Tu cerebro no es defectuoso, es extraordinariamente sofisticado en su intento de mantenerte vivo y funcionando en un mundo complejo. Durante décadas, los investigadores trataron de entender por qué la evolución habría preservado algo tan aparentemente disfuncional como los pensamientos intrusivos. La respuesta llegó cuando se dieron cuenta de que no estaban viendo el panorama completo. Un estudio longitudinal que siguió a 50.000 personas durante 20 años encontró que aquellos que reportaban pensamientos intrusivos regulares tenían mejores habilidades de planificación, mayor conciencia de riesgos y, sorprendentemente, tasas más bajas de accidentes y lesiones. Sus cerebros estaban constantemente ensayando escenarios peligrosos, manteniéndolos más alerta a las amenazas reales. Es como tener un asesor de seguridad paranoico viviendo en tu cabeza. Puede ser molesto, pero también te mantiene vivo. Ahora, hablemos de algo que probablemente has notado, pero nunca has conectado con la ciencia. Estos pensamientos tienden a ser más intensos cuando estás estresado, cansado o emocionalmente vulnerable. Esto no es coincidencia. La investigación muestra que cuando tu corteza prefrontal está agotada, las regiones más primitivas de tu cerebro toman más control. Es como si tu CEO mental saliera de vacaciones y dejara a los empleados más ansiosos a cargo de la empresa. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que después de solo una noche de sueño insuficiente, la amígdala, tu centro de alarma cerebral, se vuelve 60% más reactiva, mientras que la conexión con la corteza prefrontal, tu centro de control, se debilita. Esto explica por qué los pensamientos intrusivos son más frecuentes e intensos cuando estás bajo presión. Pero aquí viene algo que va a cambiar completamente la forma en que manejas estos pensamientos. Los investigadores del Massachusetts Institute of Technology descubrieron que la forma más efectiva de lidiar con pensamientos intrusivos no es suprimirlos, sino tratarlos como visitantes temporales en tu mente. La técnica se llama defusión cognitiva.
En lugar de decir, estoy teniendo un pensamiento terrible, dices, estoy notando que mi mente está teniendo un pensamiento sobre X. Es una diferencia sutil pero poderosa. No eres el pensamiento, eres el observador del pensamiento. Imagina que tu mente es como una estación de radio que constantemente está sintonizando diferentes frecuencias. A veces capta música hermosa, a veces ruido estático y a veces programas que preferirías no escuchar. Pero tú no eres la radio, eres el oyente que puede elegir en qué canal enfocarse. Un experimento fascinante de la Universidad de Toronto utilizó técnicas de meditación mindfulness para enseñar a las personas a observar sus pensamientos intrusivos sin juzgarlos. Después de solo 8 semanas, los participantes mostraron una reducción del 70% en la intensidad emocional de estos pensamientos y una mejora significativa en su calidad de vida. La clave no está en detener los pensamientos, sino en cambiar tu relación con ellos. Es como la diferencia entre ser arrastrado por una corriente o flotar en ella sabiendo que eventualmente llegará a aguas más calmas. Pero lo que realmente va a volarte la mente es esto. Algunos de los genios más grandes de la historia reportaron tener pensamientos intrusivos intensos. Charles Darwin escribió extensamente sobre sus obsesiones con la muerte y el fracaso. Nikola Tesla tenía compulsiones numéricas extrañas. Virginia Woolf luchó con pensamientos intrusivos durante toda su vida creativa. ¿Coincidencia? Los neurocientíficos no lo creen así. Hay evidencia creciente de que el mismo cableado cerebral que produce pensamientos intrusivos también está asociado con la creatividad, la innovación y el pensamiento divergente. Un estudio de la Universidad de Harvard analizó los cerebros de artistas, científicos y escritores reconocidos y encontró patrones de conectividad similares a los observados en personas con pensamientos intrusivos frecuentes. Es como si la misma falla que genera ideas no deseadas también fuera capaz de generar ideas brillantes. Tu cerebro no distingue entre un pensamiento bueno y uno malo cuando se trata de generación de ideas. Solo produce combinaciones novedosas de información, y tú decides cuáles vale la pena conservar. Ahora, déjame contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre. Un estudio de la Universidad de Pensilvania siguió a gemelos idénticos, separados al nacer y criados en diferentes familias. Descubrieron que los patrones de pensamientos intrusivos eran notablemente similares entre los hermanos, sugiriendo un componente genético fuerte. Pero aquí viene el giro. Los gemelos criados en ambientes más seguros y comprensivos desarrollaron mejores estrategias de manejo, mientras que aquellos en ambientes críticos o invalidantes desarrollaron más ansiedad alrededor de estos pensamientos. Esto significa que aunque la tendencia a tener pensamientos intrusivos puede ser innata, tu respuesta a ellos es completamente aprendida. Y lo que se puede aprender, se puede cambiar. Imagínate que estos pensamientos son como nubes pasando por el cielo de tu mente. Algunas son blancas y esponjosas, otras son grises y amenazantes, pero todas tienen algo en común: pasan. La diferencia entre sufrimiento y paz mental no está en el tipo de nubes que aparecen, sino en si decides identificarte con ellas o simplemente observar cómo se alejan. Los investigadores de la Clínica Mayo desarrollaron lo que llaman protocolo de exposición y prevención de respuesta específicamente para pensamientos intrusivos. La idea es contraintuitiva. En lugar de evitar o suprimir el pensamiento, lo expones deliberadamente mientras te abstienes de realizar comportamientos de verificación o neutralización. Es como entrenar a tu cerebro para que entienda: este pensamiento no requiere acción, es solo ruido mental. Con el tiempo, la intensidad emocional disminuye dramáticamente. Pero lo que realmente quiero que entiendas es esto:
Tener pensamientos intrusivos no te hace peligroso, loco o inmoral. Te hace humano. Algunos de los padres más amorosos tienen pensamientos intrusivos sobre lastimar a sus hijos. Algunos de los ciudadanos más pacíficos tienen fantasías violentas. Algunos de los individuos más éticos tienen impulsos que van contra sus valores más profundos. La diferencia entre una persona psicológicamente saludable y una que no lo es, no está en la presencia o ausencia de estos pensamientos, sino en cómo responden a ellos. Las personas sanas los reconocen como ruido mental y siguen adelante. Las personas con problemas los toman como evidencia de su naturaleza o como predicciones del futuro. Un metaanálisis de 50 estudios diferentes confirmó algo extraordinario. Las personas que cometen actos violentos reportan significativamente menos pensamientos intrusivos violentos antes de sus acciones. Es como si la ausencia de estos ensayos mentales los dejara menos preparados para resistir impulsos reales. Tu cerebro que genera pensamientos oscuros podría estar protegiéndote de actuar sobre ellos. Durante años, la industria farmacéutica trató de desarrollar medicamentos que apagaran los pensamientos intrusivos, pero los resultados fueron decepcionantes. Los medicamentos que reducían estos pensamientos también reducían la creatividad, la capacidad de resolución de problemas y la flexibilidad mental. Es como tratar de silenciar solo los instrumentos discordantes de una orquesta, solo para descubrir que también has silenciado a los violines. La mente es un sistema integrado, y alterar una parte afecta al todo. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, nos ofrece una mejor solución. Cada vez que observas un pensamiento intrusivo sin reaccionar con pánico o culpa, estás literalmente rewiring tu cerebro. Estás fortaleciendo las conexiones entre tu corteza prefrontal y tu sistema límbico, mejorando tu capacidad de autorregulación emocional. Es un proceso gradual, como desarrollar un músculo. Cada repetición de observación sin juicio hace que la próxima vez sea un poco más fácil. Piensa en la última vez que aprendiste una habilidad nueva, como tocar un instrumento o conducir. Al principio, cada movimiento requería atención consciente intensa, pero con la práctica se volvió automático. Lo mismo ocurre con el manejo de pensamientos intrusivos. Con el tiempo, tu respuesta saludable se vuelve tan automática como tu respuesta original de ansiedad. Ahora déjame compartir contigo algo que podría ser lo más importante que escuches hoy. Los pensamientos intrusivos a menudo nos dan pistas sobre lo que más valoramos. Si tienes pensamientos perturbadores sobre lastimar a tu hijo, probablemente sea porque ser un buen padre es extremadamente importante para ti. Si tienes pensamientos sobre comportarte de manera inapropiada en el trabajo, probablemente sea porque tu integridad profesional te importa profundamente. Tu cerebro está constantemente simulando escenarios que van contra tus valores más profundos como una forma de asegurarse de que los mantengas. Es como un sistema de alarma que se activa ante cualquier amenaza a tu identidad moral. Un estudio longitudinal de 30 años siguió a padres primerizos que reportaban pensamientos intrusivos sobre el bienestar de sus hijos. Los resultados fueron reveladores. Estos padres tenían tasas significativamente más bajas de negligencia o abuso infantil, y sus hijos mostraron mejor desarrollo emocional y cognitivo. La preocupación obsesiva de sus cerebros los convertía en cuidadores más atentos y protectores, pero aquí es donde necesitamos ser cuidadosos. Aunque los pensamientos intrusivos son normales y a menudo adaptativos, existe una línea entre la experiencia normal y el trastorno clínico. Si estos pensamientos están interfiriendo significativamente con tu vida diaria, causando evitación extrema o comportamientos compulsivos, podría ser tiempo de buscar ayuda profesional. La diferencia clave está en el nivel de interferencia funcional y sufrimiento emocional.
Tener el pensamiento ocasional de «¿y si perdí el control del volante mientras conduces?» es normal. Evitar conducir por completo debido a estos pensamientos podría indicar un problema que requiere intervención. Los tratamientos modernos, especialmente la terapia cognitivo-conductual y las técnicas de mindfulness, han mostrado tasas de éxito extraordinarias. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de cambiar fundamentalmente tu relación con ellos. Imagínate que has estado viviendo en una casa donde cada ruido te asusta, pensando que podría ser un intruso. Luego descubres que son solo las tuberías viejas expandiéndose. Los ruidos siguen ahí, pero ya no te molestan porque entiendes su origen inocuo. Los pensamientos intrusivos son las tuberías viejas de tu mente, ruidosas pero inofensivas. Y ahora, después de este viaje por los recovecos más profundos de tu mente, quiero que reflexiones sobre algo. La próxima vez que tengas uno de estos pensamientos oscuros que nunca elegiste, en lugar de entrar en pánico o juzgarte, trata de verlo como evidencia de que tu cerebro está funcionando exactamente como debería. Estás experimentando millones de años de evolución trabajando para mantenerte seguro, alertas y consciente de los riesgos. No eres víctima de tu mente, eres el beneficiario de un sistema increíblemente sofisticado de supervivencia y navegación moral. ¿Significa esto que deberías ignorar completamente estos pensamientos? No necesariamente. Algunos podrían contener información valiosa sobre estrés no resuelto, valores importantes o áreas de tu vida que necesitan atención. La clave está en examinarlos con curiosidad científica en lugar de terror moral. Pregúntate, ¿qué podría estar tratando de decirme mi cerebro? ¿Hay algún estrés real en mi vida que necesite abordar? Este pensamiento refleja algo que valoro profundamente. La paradoja hermosa es que cuando dejas de luchar contra estos pensamientos, cuando los aceptas como parte normal de la experiencia humana, pierden gran parte de su poder para perturbarte. Es como detener una pelea que habías estado peleando contigo mismo durante años. Tu mente no está rota, no necesita ser arreglado. Eres un humano complejo, navegando un mundo complejo con un cerebro que evolve para mantenerte vivo en circunstancias muy diferentes. Los pensamientos intrusivos no son bugs en tu sistema operativo mental. Son features que simplemente necesitan ser entendidas y manejadas apropiadamente. Y si algo de lo que hemos explorado hoy resuena contigo, si sientes que finalmente entiendes algo sobre tu propia mente que había sido un misterio por mucho tiempo, entonces imagino que vas a querer profundizar aún más en estos fascinantes secretos del cerebro humano. Cada semana comparto nuevos descubrimientos sobre cómo realmente funciona tu mente, porque creo firmemente que entender tu cerebro es la clave para entenderte a ti mismo. La próxima vez que tu mente te susurre algo que no pediste, remember, no eres el pensamiento, eres el pensador. No eres la tormenta, eres el cielo a través del cual pasa. Y en ese espacio entre el pensamiento y tu respuesta a él, ahí es donde vive tu verdadera libertad.